Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 24, un pasaje muy conocido de la escritura. ¿Ya tenemos Mateo 14, mis amados? Muy bien, vamos a leer el verso 24 al 33. Como le dije, usted ha leído muchas veces esta escritura. Dice, aquí es cuando Jesús acaba de multiplicar los peces y los panes por segunda vez, y entonces Él les dice a los discípulos que se adelanten, van a ir al otro lado del mar de Galilea, y les dice, tomen ustedes la barca, adelántense, yo voy a despedir a la multitud. Mientras Jesús despide la multitud y después se sube a un monte a orar al Padre. Pero cuando Él está allí orando en el monte y ve hacia el mar, se da cuenta que hay una fuerte tormenta y una tempestad en medio del mar, y que la barquita en la cual se fueron sus discípulos está siendo agitada por el viento. Así es que vamos a leer del verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiere decir conmigo, el viento era contrario. Eso es un dato importante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vamos a ver algo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Así como con fuerza que Jesús dice, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, o sea, si acaso eres tú, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Mire, vamos a ver esta escritura con entendimiento. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, váyanse ustedes adelante, adelántense allá a prepararme el camino, yo ya llego, solo voy a despedir la gente. Usted sabe cómo son los pastores, son los últimos en llegar a la casa, los últimos en comer, a veces no comen, hay que despedir a la gente, hay que ministrarles, hay que orar por ellos, todos quieren hablar, y así era con Jesús. Le dijo a los discípulos, váyanse aquí, yo voy a despedirlos. Pero ya que había despedido a la multitud y él está orando, ve aquella gran tempestad. Imagínese usted, humanamente a uno le daría angustia. Ay, mis discípulos, ¿cómo están las olas? ¿Cómo le va a dar vuelta esa barquita? Jesús estaba tranquilo, pero sabía que él tenía que ir a hacer algo. Dice que el viento les era contrario. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado en su vida que el viento les es contrario. No necesariamente en una barquita. Yo he sabido lo que es estar en un barco en alta mar y que el viento sea contrario. Créame que se pone uno zum, ¿verdad? Pero en la vida, en lo que usted anda en el mundo, en la vida, en el diario vivir, en el devenir de las cosas, en el trabajo, en el estudio, en el comercio, en la familia, muchas veces el viento es contrario, es decir, no está a nuestro favor. Parece que las cosas todas salieran mal. Hay momentos, unos peores que otros, en que todo el viento se pone contrario, como que uno no pega una, ¿verdad?
Se enferma uno, se levanta, luego le pasa tal cosa, le cortan el teléfono, vienen los de la luz, no le llegó el recibo, usted pagó las cosas a tiempo, pero no las reportaron a tiempo, y a veces pareciera que todo el viento se vino en contra de uno, pero en este momento físicamente el viento les era contrario a los discípulos. Así que el Señor Jesús se adelanta. Yo supongo que si Jesús les dijo, váyanse ustedes adelante en la barquita, era porque Jesús dejaba otra barquita para irse detrás de ellos. Pero en esta ocasión era necesario que Él llegara rápidamente donde estaba la barca con los discípulos. Así es que se aceleró, empezó a caminar sobre el mar. Ahora, si ustedes saben un poquito de leyes de física, o simplemente por experiencia, ustedes saben que no es posible, naturalmente hablando, caminar sobre el agua. ¿Cuántos saben eso? No, la mayoría no sabe. Yo creo que todos ellos caminan sobre el agua. Hermanos, por favor, ¿cuántos saben que naturalmente hablando no es posible caminar sobre el agua? Por favor, sí. Y si no, el hermano José Popov les puede venir a explicar ese asunto. Es un asunto de densidad y es un asunto de gravedad. Usted no puede caminar sobre un líquido, usted no puede caminar sobre un gas, usted tiene que caminar sobre un sólido que oponga resistencia para que la fuerza de gravedad no lo ale, ¿sí? Usted no puede caminar en el aire, usted no puede caminar sobre el agua, naturalmente hablando. Pero Jesús sobrenaturalmente comenzó a caminar sobre el mar. Quiero que captemos esto espiritualmente. Para el hombre espiritual, aún las leyes de física se pueden someter. Lo natural se somete al espíritu. Todo lo natural se somete a lo espiritual. Así es que Él comenzó a caminar sobre el agua como si el agua fuera un vidrio o fuera una carretera o fuera una tabla, porque para Jesús aún las leyes de física se sometían a Él, porque Dios, Jesucristo, es superior a toda ley humana. La fuerza de Dios, la vida de Dios, la energía de Dios está por encima, el poder de Dios, la soberanía de Dios está por encima de toda ley de física y de toda ley natural y de todo lo que se dice en la tierra. Así es que Él tranquilamente comenzó a caminar sobre el mar. Imagínense usted la cara de los discípulos. Deben haber dicho, solo esto nos faltaba. Estamos a punto de naufragar. Las olas son grandes, se nos da vuelta la barca. Estamos solos y además un fantasma se nos aparece a medianoche. Yo me imagino el susto que se llevaron esos hombres. Y aunque eran hombres pescadores, estaban asustados. Pero Jesús, que se da cuenta que ellos están bien asustados, les dice, soy yo, no teman. Ahora, fíjese que yo creo que cuando Jesús les dijo soy yo, estaban a una larga distancia, no estaban ahí cerca, pero yo creo que los discípulos sabían entender o discernir o reconocer la voz de Jesús. Y cuando Él dijo soy yo, ellos se dieron cuenta que no era un fantasma, porque reconocían su voz, reconocían la voz del Señor. Así que inmediatamente Pedro, que como que era el más osado, les dice, bueno, si eres tú. Todavía él, así un poquito incrédulo, dijo, vamos a confirmar si es cierto que es él el que dice que es. Si acaso eres tú, di la palabra, habla, di que yo vaya. O sea, Pedro en medio de todo entendía que había poder en la palabra de Jesús. Pedro sabía que si Jesús decía, ven en mi palabra, en la palabra del Señor, él podía ir. Yo quiero preguntarte este día, amado, ¿cuántos han tenido la experiencia de hacer alguna locura contraria a las leyes naturales sencillamente por su palabra? Muy poquitos. Entonces esta no es la iglesia correcta para que yo predique, porque a mí me gusta predicar en iglesias donde la gente desafía las leyes naturales, donde la gente cree en un Dios sobrenatural al cual se someten todas las cosas, gente dispuesta a hacer locuras por una palabra de Dios. Un día la ciencia dijo, es imposible que usted tenga hijos
Y le dijo a mi esposo: es imposible que usted tenga hijos. Pero yo tenía una palabra. Y por esa palabra yo dije: sí se puede, porque la palabra de Dios somete toda imposibilidad del hombre. Un día yo sé que hermano Martín le dijeron que iba a vender más pollo que nadie, y él solo sabía de puertas y de madera y de vender lotes en el cementerio. Pero por una palabra, hoy existe Chicken Lima. Yo quiero que usted esta mañana se embarace de esta verdad. Una palabra de Dios basta para que usted pueda lograr lo imposible, porque una palabra es más fuerte que todo el conocimiento de la tierra. Pedro sabía que una palabra bastaba para que él pudiera también desafiar las leyes naturales. Jesús inmediatamente le dijo: ven. Y Pedro sale de la barca y por esa palabra él comienza a caminar sobre las aguas igual que Jesús. ¿Crees tú que tú puedes hacer lo mismo que Jesús hizo por su palabra? ¿Cuántos saben que el Señor dejó su palabra para que por ella podamos hacer no solo lo que Él hizo, sino cosas mayores? Es importante, si tú crees su palabra, en su palabra puedes hacer proezas, en su palabra puedes hacer maravillas, en su palabra puedes hacer cosas que ojo no vio ni oído oyó. En su palabra hay poder creativo, en su palabra hay poder energético, en su palabra está contenida toda la potencia y toda la fuerza y toda la capacidad de un Dios sobrenatural y todopoderoso. Su palabra es la esencia de Dios mismo. Así es que Pedro comenzó a caminar por su palabra. No era que Pedro de pronto se hizo muy liviano y pudo flotar. No es que en ese momento el agua se llenó de minerales y entonces pudo flotar Pedro. No. Es que por su palabra se sometieron todas las cosas y él comenzó a caminar. Ahora, pero esta mañana yo quiero centrarlo en algo. Mientras Pedro fue por su palabra, pero miró a Jesús, él pudo flotar. Pero yo quiero que usted vea lo que pasó cuando él dejó de mirar a Jesús. En el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento, verso 30. En el verso 29 Jesús dijo: ven, y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro tenía en su mirada fijo a Jesús, él iba hacia Jesús. Pero en el verso 30 Pedro quitó los ojos de Jesús para ponerlos en el viento, en el fuerte viento. Amado mío, mientras tú tienes tu mirada en Jesús, mientras tú estás caminando en su palabra, tú puedes desafiar todas las leyes naturales. Pero cuando tú quitas tu mirada de Jesús y comienzas a ver la circunstancia, y comienzas a ver el problema, y comienzas a ver el fuerte viento, y comienzas a ver la tempestad, y comienzas a ver a los otros que se están ahogando, y comienzas a ver las olas grandes que se levantan, comienzas a ver toda tu situación, entonces te empiezas a hundir. O sea que el problema no está en que el mar se ponga sólido y luego se ponga líquido. La situación no está en que las circunstancias que eran adversas se vuelvan favorables. No, el problema está en que tú dejes de ver a Jesús. Yo quiero que captemos eso, pero con una claridad esta mañana. Entendamos, mis amados, que mientras nuestra mirada está en Jesús, podemos lograr lo imposible. Podemos vencer las circunstancias, podemos vencer las leyes de física, podemos hacer lo que nadie puede hacer. Pero cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y los comenzamos a poner en la situación y en la circunstancia, nos comenzamos a hundir. Esta mañana el mensaje que yo quiero dejarte es poner los ojos en Jesús. Amado, yo no quiero que tú pongas en estos días los ojos en las noticias. No quiero que pongas los ojos en lo que dicen o los oídos en lo que dicen.
No pongas tus ojos en lo que te proyectan o en los mensajitos que te envían o en los forwards de internet que te mandan con cosas ahí llamativas. Tú necesitas poner tus ojos en Jesús. La iglesia del Señor hoy más que nunca necesita poner los ojos en Jesús. Mientras nosotros tengamos la mirada fija en Jesús y caminemos en su palabra, no nos vamos a hundir, no vamos a sucumbir, no vamos a estar en derrota. Vamos a estar en gozo, vamos a estar en alegría, vamos a estar en pie, vamos a estar en victoria, vamos a estar fortalecidos, vamos a tener trabajo, vamos a tener pan, vamos a tener vestido, vamos a tener todo lo que la palabra dice que es para los hijos de Dios. Pero el requisito es poner tus ojos en Jesús. Amados, cuando el viento es contrario y las olas están muy altas, como en estos días, es muy fácil quitar la mirada de Jesús. Pero yo le estoy hablando aquí a un pueblo que conoce a Jesús. Yo no le estoy hablando a gente que no conoce a Jesús. Ustedes han conocido a Jesús en tribulación. Ustedes han conocido a Jesús en medio de la prueba. Han conocido a Jesús en medio de la necesidad. Ustedes saben de quién les estoy hablando. Por eso necesitan levantar su mirada y poner la mirada en Jesús. Él es el que tiene la respuesta. En su palabra tú puedes caminar sin hundirte. En su palabra tú puedes permanecer, amado. No tenemos otra alternativa. El que quita su mirada de Jesús se va a hundir. Pero si pones tu mirada en Jesús, vas a poder caminar sobre las circunstancias. La Biblia está llena de escrituras que te hablan de poner la mirada en Jesús. Sabes, hoy es un día para sacudirnos de todo lo que se nos ha pegado, que es contrario a la palabra de Dios. A veces recibes llamadas y te dicen cosas que son contrarias a la fe de Dios. A veces ves cosas que te hacen tambalear en la fe. ¿Sabes lo que el pueblo de Dios necesita? Mantenerse activado en la fe en Jesús. Ahora yo quiero recordarte que la fe es un don de Dios también. La fe es algo espiritual, pero la fe es activada. La fe es movida. La fe puede ser reactivada o alimentada. Cuando tú te juntas con gente de fe, cuando tú oyes testimonios que hablan del poder de Dios, cuando tú lees la Biblia, escuchas la Biblia, oyes la palabra, entonces tú vas a entender por fe que Dios es capaz de librarte, que Él es capaz de sacarte de la situación en la cual el mundo se encuentra. Quiero que vayas conmigo a Hebreos. Quiero hablarte un poquito en Hebreos 11 de un hombre especial que Dios usó en el Antiguo Testamento para darle libertad a todo el pueblo escogido de Dios. Pero ese hombre también tuvo tribulación y tuvo quebranto y tuvo dificultades y tuvo problemas. Ese hombre se llama Moisés. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés? ¿Cuántos saben quién era Moisés? Él era un hebreo, pero creció como un egipcio. Y aunque a él le correspondía heredar la posición de Faraón, porque Faraón tenía hijas, mujeres solamente, no tenía un varón que heredara, pero Moisés había sido adoptado por la hija de Faraón y a él le correspondía ser el siguiente Faraón. Pero cuando él iba a recibir esa posición, la voz de Dios le habló. Detrás de la zarza ardiendo, Dios le habla a Moisés y lo llama. Y entonces Moisés, ante tal situación, no le quedó más que poner su mirada en el Señor. Yo quiero que usted lea en Hebreos capítulo 11, por favor. ¿Cuántos saben que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es la carta de la fe? O ese es el capítulo de la fe. Cuando usted esté decaído en la fe, vaya y lea Hebreos 11, por favor, una y otra vez. Y esto es verdad, lo que ahí dice no es una fábula, no es un cuento, es verdad de Dios para activar la fe que está dentro de usted. Y entonces en el verso 24 del capítulo 11 de Hebreos dice:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció no solo a llamarse, sino a la posición de ser hijo de la hija de Faraón. O sea, indirectamente dice, renunció a ser el siguiente Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amado mío, yo quiero preguntarte, si hubiera, no estoy profetizando, estoy hipotéticamente hablando, si hubiera una persecución para los que aman al Señor, si viniera alguien para perseguir a los que aman a Dios, y usted sabe que declarar que ama a Dios significa ser maltratado, entonces aquí en un lado están los que aman a Dios, que van a ser maltratados y perseguidos por amar al Señor. Pero usted puede elegir decir que no ama a Dios y que usted no es de esos aleluyas ridículos, sino que usted es un hombre normal y natural y decide irse con el mundo y tener los deleites del mundo, los deleites del pecado, con tal de salvar su vida. Dígame, ¿qué escogería usted honestamente? A veces el instinto de preservación nos hace mejor irnos con los del mundo y tener los deleites del pecado. Pero Moisés fue valiente y dice que escogió antes bien ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Él podía decidir, yo soy egipcio, tenía todos los documentos como egipcio, había crecido desde niño, lo inscribieron, ¿verdad?, en el registro nacional de las personas de los egipcios. Él no estaba registrado con los hebreos, pero Dios sabía que era hebreo. Él podía decidir, no, yo soy egipcio, voy a ser el faraón y voy a ser el que mande y el que gobierne aquí, pero con un pueblo que no es el pueblo de Dios. O yo decido que soy hebreo, que soy del pueblo de Dios, que voy a estar con el pueblo de Dios, aunque yo sé que me va a ir mal y que voy a ser maltratado. Pero él escogió estar con el pueblo de Dios, aunque fuera maltratado. ¿Por qué razón escogería Moisés eso? Sencillamente porque Dios estaba con él y le ayudó para soportar toda la tribulación. Pero él tuvo que escoger. Ahora, tú necesitas saber hoy que cuando tú escoges estar de parte de Dios, Dios va a estar siempre de parte tuya. Tú necesitas saber que cuando escoges estar con los que están con el Señor siempre estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Y seguimos leyendo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites del pecado son temporales, pero los deleites con Dios son eternos. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenías puesta la mirada. ¿En qué tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. ¿Sabe lo que es un galardón? Como una condecoración, como una recompensa. Ahora, el galardón, amado mío, no se lo van a dar hoy. El galardón es futuro. El galardón es la salvación eterna que usted va a vivir con el Señor y sus ángeles. El galardón es que usted va a estar juntamente con Cristo gobernando la tierra. El galardón es futuro, pero es eterno. Por eso usted necesita poner sus ojos no en lo temporal, no en lo actual, no en lo que le ofrecen ahorita las cosas del mundo, sino en el galardón que viene, en el futuro, en el que se acerca, pero que es eterno y que es incorruptible. Moisés es un ejemplo para nosotros. Si ponemos nuestra mirada en las riquezas naturales, no vamos a ir muy lejos. Pero si nuestra mirada está en las riquezas de Cristo y no en las del mundo, el galardón es eterno, amado mío. El galardón de Dios no es algo que usted puede medir ni puede pesar. El galardón de Dios tiene que ver con regir las naciones. Tiene que ver con estar adorando a Dios eternamente. Tiene que ver con la fidelidad que es premiada en el Señor. Y Moisés escogió ese galardón. Él tenía su mirada
puesta en el galardón. Yo quiero enfatizarte hoy, es muy importante dónde tienes tu mirada. ¿En qué tienes tu mirada? ¿En la cuenta de banco? ¿En qué tienes tu mirada? ¿En el cheque mensual que recibes? ¿En qué tienes tu mirada? ¿En lo que te ofrece el mundo? ¿En qué tienes tu mirada? ¿La tienes en el eterno? ¿En el Cristo que viene con su galardón? ¿La tienes en el Señor, en una morada eterna y celestial? ¿O la tienes en las circunstancias actuales de la tierra? Mucha gente se desespera cuando ve que no da una y ve que escasea el dinero y que no hay de dónde. Quizá vienen y te ofrecen algo que no es muy lícito y pudieras caer en la trampa si quitas tu mirada del galardón. A lo mejor te dicen, te ofrezco un negocito, mira, te va a quedar algo bueno. Tengo un primo que él es piloto de jets y él estaba muy angustiado porque no tenía trabajo hacía varios meses y tiene una familia que mantener. Su padre estaba, mi tío, muy enfermo y él ya estaba muy desesperado. Él estudió en los Estados Unidos, es un excelente piloto. Y entonces de pronto le apareció un amigo que le dice, te voy a conectar con unos colombianos que te están ofreciendo un trabajo. Desde que usted oye colombianos, trabajo de avión, ya usted sabe por dónde va la cosa. Y entonces le dijeron a mi primo, mira, queremos que nos hagas un viaje de Colombia pasando por Venezuela, aterrizando no sé dónde, y te vas a ganar no sé cuánto. Y entonces mi primo estaba en que sí, decía que sí, decía que no. Él es temeroso de Dios, aunque no es un creyente practicante. Amados, algo pasó. No sé si fue que mi tío se puso muy grave o murió en esos días y mi primo no pudo hacer el viaje. Pero ¿qué cree usted? En los días que él iba a hacer el viaje, unos días después, cae una avioneta clandestina en un aeropuerto clandestino en Choluteca y lo encuentran cargado de cocaína hasta donde ya no, en maletas de dinero y todo lo demás. Y llaman a mi primo para que vaya a hacer el diagnóstico de por qué la avioneta cayó. Y cuando él va a testificar de por qué cayó, si era por exceso de peso, si era que su susto es que los que venían en la avioneta eran los que le habían ofrecido el trabajito. Entonces, se te van a ofrecer cosas fáciles, dinero fácil. No pongas tu mirada en eso, eso no es la solución. Tienes que tener tu mirada puesta en el galardón. Debes de tener tu mirada puesta en el Señor. No hagas nada que te parece que va a ser muy bien remunerado, que te parece que va a ser un excelente negocio, si lo que vas a hacer es dudoso o va en contra de la palabra del Señor. Necesitas levantar tus ojos y poner tu mirada en el galardón, porque te estoy diciendo y aquí te estoy profetizando, muchos aquí van a ser probados. Aún algunos que están en posiciones de autoridad o tienen algún empleo, una posición en el gobierno municipal, van a ser probados y tentados y van a ofrecerles algo que podría representar la solución a la necesidad temporal. Pero yo te insto que cuando ese momento llegue, pongas tu mirada en el galardón. Hermana Fanny, esto es contigo, amada, y con otros más. Pon tu mirada en el galardón. Vamos a seguir. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, si usted quiere, diga dejó al mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Vamos a hacer algo muy gráfico para que usted pueda captar. Hermano Hernán, yo quiero que se pare como por aquí donde están los ladrillos azules. Allí, sí, por ahí está bien. Usted es Moisés, parece viendo para allá, hermano. Excelente. Entonces, hermano Rigo, ¿quiere ser Jesús? ¿Usted quiere ser el Señor, por favor, por un rato? Usted es mi Señor, pero quiere ser el Señor aquí por un ratito. Ok, y entonces vamos a buscar. Está Mauricio Chavarría por aquí. Quiero a alguien grande, así como que su presencia casi tape a la del hermano Rigo, ¿verdad? Y entonces, Mauri, tú te vas a poner aquí en los ladrillos anaranjados.
Y entonces aquí está Moisés o cualquiera de nosotros. Aquí mira en los anaranjados, viendo hacia allá, hijo, en medio, interceptando la mirada. No, mira, en eso, ahí. Ok, de manera que Hernán no pueda ver al hermano Rigo. Ok, Hernán representa a Moisés o cualquiera de nosotros aquí, Pedro, Juan, Julio, Enrique, etc. Y entonces él tiene que hacer una decisión. Y él dice, ¿qué haré? Aquí tengo enfrente lo que me ofrece Egipto. Aquí está Mauricio, representa Egipto, el mundo, la riqueza. No hay ninguna connotación contigo, Mauricio, solo es un ejemplo. Y entonces tú le estás dando, tú tienes a manos llenas, tienes mucho que darle. Y aquí está Faraón, aquí está Moisés mirando lo que le ofrece Faraón, lo que le ofrece el mundo, lo que le ofrece Egipto. Ahora, allá está el Señor. Es invisible para él, no lo puede mirar porque aquí está esto enfrente. O sea, lo temporal, lo natural va a ser más evidente para usted. Ahora, ¿cómo hacer para que él pueda ver al invisible? Hágame un favor, Pastor Remo, póngamele una silla aquí. Esa está bien, no importa, después él mismo la va a limpiar, usted no se preocupe. Súbase ahí, párese ahí, amado, párese ahí. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo, más alto. ¿Puede ver ahora el invisible, hermano? Ahora sí lo puede ver. O sea que si usted se sube a la dimensión del Señor, ya usted no le atrae tanto lo que le da el mundo, porque ya no está a su nivel. Su nivel de visión ahora está con el invisible. Usted ve al Señor, usted ve el galardón y pierde de vista lo temporal que le estaban ofreciendo. O sea, mis amados, que para podernos sostener viendo como el invisible, hay que estar en la posición que el Señor nos puso, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted se baja de la posición, bájese, hermano, usted se baja de la posición del Señor, vuelve a ver al mundo, vuelve a ver al problema, vuelve a ver a la oferta, pero usted ya no puede ver al invisible. Necesitamos subirnos al monte alto, a la intimidad con Dios, donde usted puede ver al invisible y valorar lo que representa. Gracias, mis amados, son buenos artistas ustedes, los bendigo. Amados míos, lo más fácil es perder la vista o mirar la situación, la circunstancia o el problema. Eso es lo más fuerte, lo que está más cerca de nosotros. Hay que levantarnos, hay que adorar a Dios, hay que meternos en oración, hay que buscar el corazón de Dios y entonces recibiremos fuerza. Ya veremos al invisible, pondremos nuestra mirada en Él, y cuando usted pone su mirada en el Señor, algo lo atrae del Señor, algo lo llena de parte de Dios. La energía de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios lo atrae y usted puede ver el galardón que era invisible. Amados, estamos en tiempos delicados donde necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Ahí mismo donde tiene usted en Hebreos, en la siguiente página o el siguiente capítulo, el apóstol que escribió Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos y otros dicen que Bernabé, no lo sé. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. ¿Lo tenemos, amados? Por tanto, nosotros también quiere decir que había otros antes de nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Usted sabe quiénes son los testigos que tenemos? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los espíritus de los santos hechos perfectos son nuestros testigos. Están en derredor nuestro. Estamos rodeados de seres espirituales que son nuestros testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hágame un favor, Pastor Remo, póngase en la espalda todos los pesos que pueda. Mire, allá hay una mochila, allá hay una cartera, otra cartera, y si le hace falta que alguien le ponga algo más ahí, un montón de cosas, pónganle los mantos en la espalda, pónganle todos los pesos necesarios, por favor, para que Él nos dramatice eso. Póngase un niño aquí, póngase, no está ahí su hijo Benjamín, póngase todo lo que pueda, pero arriba, arriba, arriba.
Hermano Remo, ¿usted puede correr bien así? Pero le es más difícil, ¿verdad? Pero si usted bota todo el peso, ¿le será más fácil correr, hermano Remo? Claro que sí. Claro que sí. Es más fácil cuando nos quitamos los pesos. Pero hay muchos de nosotros que andamos todos cargados, todos pesados, todos jorobados. Pecado asediando por aquí, carga por allá, opresión por allá. Y pretendemos correr la carrera de la fe. Así no se puede correr. Necesitamos descargarnos primero, dice la Escritura, para poder correr. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿qué significa esto? Y no sé si alguien tenga otra versión que dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano Rigo, ¿usted tiene alguna idea de cómo se puede correr con paciencia, hermano Rigo? Explíqueme. ¿Cómo se corre con paciencia? Porque normalmente los corredores, a ver, aquí, ven acá, enséñanos cómo se corre con paciencia. Ven, ya te vi ahí haciendo, ven tú, que está detrás de, a ver, enséñanos cómo se corre con paciencia ahí. A ver, corre ahí con paciencia. Estás trotando, estás excelente, estás corriendo con paciencia, excelente, muy bien. Gracias, sí. Usted está corriendo, usted está avanzando, pero lo hace pacientemente. No está jorado, no está agitado, no está desesperado. Usted va avanzando con paso firme pero seguro, pacientemente, sabiendo que va a llegar a la meta. Usted no está desesperado por llegar, porque usted sabe que Dios dijo que usted va a llegar, porque usted sabe que hay un destino que va a alcanzar. Por tanto, usted no está desesperado, no va a violentar las cosas. Usted va avanzando, va corriendo, pero va pacientemente, sabiendo que va a llegar al destino. Pero primero tenemos que despojarnos de todos los pesos. Cuando estamos cargados y pesados, no podemos caminar ni correr. Y verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Volvemos al punto donde comenzamos, porque esto es nuestro centro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De quién es la fe? ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. En Él está la fe. Él es el autor y el consumador. Quiere decir que Él lo creó, es el autor, pero también es el que consuma la fe cuando nos entregan el galardón. O sea que la fe que tenemos en esta tierra nos sirve para esperar pacientemente el galardón que nos va a ser entregado. Ahora, ese galardón es por causa de Jesús. Él es el autor y Él es el consumador, o en quien está el cumplimiento de la fe. Entonces, mis amados, seguimos. El cual, Jesús, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados míos, usted puede entender lo que ocurrió aquí. El Señor Jesucristo está clavado en la cruz. Está a punto de morir. Le han traspasado las manos, los pies con clavos. Le han puesto corona de espinas. Pero delante de Él, como viendo a lo invisible, está el Padre sentado en el trono de gloria, diciéndole: te estoy esperando. Has llegado al punto para obtener el trono y para gobernar la tierra, los cielos y lo que está debajo de la tierra. Y en medio del dolor terrible, Jesús tiene el gozo puesto delante de Él, porque cumplió la faena, porque llegó al final, porque corrió con paciencia y llegó al punto donde le es devuelto el trono de gloria, ahora con mayor autoridad. El gozo está puesto delante de Él, así como Moisés vio a lo invisible. Ahora Jesús está viendo lo eterno, está viendo el galardón, está viendo la gloria, está viendo el trono, está viendo al Padre, está viendo el nivel de autoridad, y eso le produce gozo. Necesitamos ser impregnados de esa naturaleza de Jesús para poder ver el gozo que está puesto delante de nosotros.
Que podamos levantar nuestros ojos, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que tiene el galardón en la mano y que viene pronto. Un último verso nada más de lo que estamos leyendo en Hebreos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, mi hermano, cuando usted está entrando en desánimo, cuando usted quiere desmayar, cuando tiene ganas de tirar la toalla, considere al Señor Jesucristo, que sufrió mucho más de lo que usted ha sufrido. Considere al que sufrió tal oprobio. Lo lancetearon, lo crucificaron, lo escupieron, lo vejaron, lo acusaron de cosas que no había hecho. Pero cuando usted considera que Él, siendo inocente, pasó todas esas cosas, usted toma gozo para sufrir lo que es temporal, porque lo que es eterno ya viene. Amados, necesitamos ser activados en la fe este día. Necesitamos ver lo invisible este día. Necesitamos ver lo que está por encima de nuestros ojos. Hoy necesitamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.